Bueno, estamos con Saúl Méndez en algún lugar de la patria grande latinoamericana y caribeña. Saúl, tuve el enorme realmente placer de entrevistarte ya hace unos cuantos meses. Y bueno, han pasado muchas cosas realmente a nivel de tu país, Panamá, a nivel de América Latina y el Caribe. Estamos en un contexto realmente muy, pero muy convulsionado y quería aprovechar y desde ya agradecer tu tiempo para actualizar un poco la situación del país, del importantísimo sindicato que presidís, el Suntrax, y en general conocer tu mirada sobre el acontecer regional. Saúl, ya estamos cerca a que se cumpla 1 año y medio del gobierno de José Raúl Mulino. Quizás un gobierno bastante desconocido para la opinión pública internacional. Quería preguntarte primero, ¿cómo caracterizás a ese gobierno? ¿Cómo lo podrías definir muy brevemente para alguien que no conozca el país y el acontecer local panameño? Agradecerte, Lautaro, la oportunidad. Un saludo, como ya se ha dicho, desde la patria grande para la patria grande y el mundo. Bueno, estamos frente a un gobierno neofascista, un gobierno que viola los derechos y garantías fundamentales del país, un gobierno vendepatria, apátrida. Además de eso, estamos frente a delincuentes que han llegado al poder del Estado para saquear, como han acostumbrado los distintos gobiernos desde 1903 hasta nuestra presente, pero en particular los escándalos de corrupción que a menos de año y medio se han desatado en el país, es la continuidad de un Estado realmente putrefacto que se mezcla entre el poder oligárquico y peones, como quien hoy dirige el país y el séquito de corruptos que allí están junto a él. Y naturalmente es un gobierno que a la usanza de Noboa, el propio Trump, Milei o otros, pues simplemente no respetan ni la Constitución ni las leyes y pretenden imponerse por la fuerza. ¿Y qué tipo de política económica y sobre todo de política exterior viene impulsando el gobierno de Mulino? El gobierno de Mulino es un gobierno atrasado, es un gobierno que sigue con la vieja política fracasada neoliberal, en la más connotada expresión atrasada de esta política, porque recordemos que dentro de esta política económica neoliberal ya hay corrientes que tratan de reflotarla, pero estos son a ultranzas. Esta política económica ha implicado, entre otras cosas, el conflicto por la seguridad social, que se acaba de hacer una reforma y en ella pues la misma tónica: aumento de la jubilación, aumento de la densidad de las cuotas, privatización de los fondos, cuentas individuales, que esto es un total fracaso. Hay un estudio tanto de OIT como de la Organización Mundial de la Seguridad Social que establecieron el estudio de los últimos 35 años de los modelos que fueron a las cuentas individuales y que son un fracaso. Y este individuo y los individuos que junto a él y la oligarquía, que son los intereses que defienden, pues han pasado esta reforma. Adicional a ello, el tema de privatizar los recursos naturales, caso mina, embalse de Río Indio, que es parte de esa política económica neoliberal que están llevando adelante. Y él mismo lo ha dicho varias veces, su gobierno es proempresarial, lo cual significa que él solo obedece los intereses de la oligarquía corrupta panameña, parasitaria, que no es productiva, sino que ha estado acostumbrado a hacer fortunas con los recursos del Estado, negocio con los recursos del Estado, y es parte pues a lo que obedece este peón, porque Mulino es un peón de la oligarquía. Él aspira a ser oligarca, nunca en su vida lo va a hacer, pero actúa en función de los intereses de esa oligarquía corrupta panameña. Y quería, Saúl, preguntarte por la situación del sindicato, un importantísimo sindicato de la construcción a nivel de todo Panamá. Recuerdo cuando hablamos que en ese momento estaba la lucha por la congelación de las cuentas bancarias del sindicato. Ahora parece que los ataques se han volcado también y personalmente a la dirigencia, en el caso tuyo, que estás de hecho exiliado.
Y también incluso me comentabas recién fuera de la grabación que hay una demanda de disolución pendiente del sindicato. Se habla mucho de la calidad democrática de diferentes países de América Latina. ¿Cuál es la situación democrática en un país que como Panamá está, por ejemplo, decidido a través de su gobierno a destruir al principal sindicato del país? Bueno, es la política de tierra arrasada, moderada ahora. Es la ola de los lawfare, es decir, de la guerra judicial contra los enemigos políticos, sindicales, movimientos sociales, etcétera. Estamos frente, en efecto, a una persecución burda, bruta, bestial, salvaje, que ha encaminado este individuo, José Raúl Mulino, contra Suntra. Él el 13 de febrero de este año, en medio de una protesta que se realizaba, dio la orden de reprimir en el proyecto de construcción Hospital del Niño. Allí se capturaron a más de 700 personas, se torturaron, se vejaron mujeres y era la muestra, como él mismo lo dijo, de la fuerza del Estado. Hubo una operación combinada allí de todos los estamentos de seguridad, naval, aéreo, Senafrón, fuerzas especiales, antiterror, es decir, lo de él es sembrar el terror. Y sobre esa base también dijo que iba a utilizar el poder del Estado que él tiene para destruir a Suntra, para minimizar a Suntra. Y a partir de allí, él nombra a unos esbirros en la Procuraduría General de la Nación, un abogado de él, que en la corrupta justicia que impera en Panamá logra sacarlo de un escándalo de corrupción donde ellos robaron allí con Finmecánica cientos de dólares, de millones de dólares, que incluso la Vítola está preso en Italia producto de toda esta situación, pero en Panamá los corruptos no pasa nada, se roban y llegan a la presidencia. Esas amenazas implicaron activar el lawfare. En el caso del compañero Jaime Caballero, que es un preso político que ya va a cumplir 6 meses de estar allí, en una cárcel de máxima seguridad, donde hay delincuentes condenados a 50, 30, 40 años, alguien que está enfrentando un proceso con una detención provisional, la ley establece claramente que no puede estar en una cárcel de esa naturaleza. Los convenios internacionales en materia también lo establece, pero allí los tiene el dictadorzuelo allí. Y no solo lo tiene ahí, sino que lo grita a los 4 vientos, voz populi y demás. Luego entonces también agarraron un proceso, que ese proceso inició hace más de 2 años, casi 3, que estaba por archivarse el proceso y lo activaron. Y allí entonces abren causa contra el dirigente histórico de Suntra, Genaro López, contra Erasmo Cerrú, secretario de Defensa, que está en la Embajada de Nicaragua en Panamá, con estatus de asilo, pero que no le dan el salvoconducto para salir del país. En mi caso, igualmente fui vinculado a ese hecho, y hay otros casos que ya hemos detectado que han montado contra mi persona. ¿Qué tipo de delito están tratando de implicar? Lavado de dinero, estafa, etcétera. El delito precedente de cualquiera de estos delitos que estamos hablando tiene que venir recursos provenientes del narcotráfico, el terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, tráfico humano, en fin. Resulta ser que los recursos que utilizamos nosotros son de Suntra, es del sudor de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, y están acreditados allí, pero un ministerio público con un esbirro como Emeldo, que es el fiscal, que abrió esta causa y que tiene otras en reserva para utilizarla como instrumento político, han evitado, obviamente, que la justicia opere. Y jueces que realmente son una vergüenza. Acabamos de topar con un juez que ubicó a este individuo en su lugar, porque a escaso semana se practicaron 19 allanamientos en la casa de los dirigentes de Suntra, de la junta directiva. Se aplicaron allanamientos en las casas de la hija del compañero Caballero, de la compañera de vida del compañero Caballero, de mi hija, en un acto de venganza vil, cobarde. Estos son cobardes. Y obviamente todo eso busca presionar para tratar de eliminar la organización. Junto a eso, una ministra que realmente es salvaje, que no respeta la Constitución, la ley, los acuerdos internacionales, procedió a presentar una demanda de disolución contra Suntrax. Hay una campaña que tiene un ala del sector radical empresarial en términos generales que se ha coalicionado con esta posición atrasada del gobierno, que niegan la negociación del convenio colectivo. Ya tiene más de 50 años de negociados, cada 4 años.
y que tratan de vender una narrativa, que el Suntra se desvió de sus fines. El Suntra es una organización sindical, como el país la conoce y el mundo también, que no solo defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, sino que también ha salido en defensa de los derechos de la población, de la soberanía nacional, de los problemas nacionales. En una democracia todos tenemos derecho a opinar y a hacer nuestros planteamientos, y lo que pretenden estos miserables es decir que nosotros no podemos opinar sobre los problemas en Panamá. Así que estamos enfrentando esa etapa de persecución del lawfare, pero resistiendo con dignidad. Solo ayer, 3 de noviembre, que es el día de la separación de Panamá de Colombia, estábamos en la calle, con un recibimiento muy armonioso, cordial y expresivo del pueblo, porque el pueblo panameño sabe que lo que están tratando de hacer contra Suntra es una vulgar maniobra politiquera de un individuo resentido, como lo es José Raúl Mulino, y que es un dictador suelo, no llega a la categoría de dictador, pero es un dictador suelo que ha utilizado el poder para toda esta situación. Cierre las cuentas bancarias, no solo de Suntra, sino de los dirigentes de Suntra, y la persecución que hay. Y frente a eso nos toca resistir, ya lo que estamos llamando al pueblo, a organizarnos, resistir, concientizarnos y vencer esta ofensiva nefasta. Sí, vos mencionabas recién justamente a los otros actores del movimiento social, un movimiento que vos conocés muy bien, de hecho también fuiste candidato presidencial en Panamá. Quería preguntarte cómo ves a esos otros actores. Pienso en los estudiantes de la Universidad de Panamá, que también fueron reprimidos. Pienso en los trabajadores del noroeste del país, donde hubo también una importante represión en Bocas del Toro. O, por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas que en Arimae, el pueblo de Peracunao, también fueron reprimidas. ¿Cómo está ese tejido social organizacional en Panamá y qué capacidad tiene justamente de resistir esta ofensiva neoliberal y también de carácter colonial? Fíjate, yo, y como todo cientista social y luchador social y revolucionario y político y dirigente sindical, entiendo perfectamente que es el pueblo el que puede librar las cadenas que lo oprimen. Y ese pueblo hoy está cada vez más consciente de la realidad que vivimos. Hay una mafiocracia, hemos denominado nosotros, que está enquistada en el poder del Estado. Esta mafiocracia está dirigida por una oligarquía corrupta que tiene peones como José Raúl Mulino, que llegan cada 5 años al gobierno para saquear, robar y dar la mala vida que le da a la mayoría de la población. El pueblo tiene conciencia de eso. No hay un lugar público donde aparezca Mulino donde la gente no le grite, como en el hipódromo o el 2 de noviembre que fue al cementerio y la gente allí empezó a gritarle porque el descontento es brutal también frente a la nula respuesta a las necesidades fundamentales, pero también la forma en que el hombre no conecta la lengua con el cerebro y dice cualquier estupidez y cree que está diciendo grandes ideas, y eso tiene indignado a la población. Ahora, hay una seria violación de los derechos humanos que se dieron en Alimae y que fueron acreditados incluso por una comisión de alto nivel de Naciones Unidas que llegó al momento que eso estaba dando, un abuso terrible que conocemos allí. Se encausó de igual forma a dirigentes comunitarios, se les encerró en la misma cárcel donde está Caballero, gente torturada, vejadas allí también. Es parte de las cuentas que debe rendir Mulino, Fran Ábrego, Jaime Fernández y otros que son los actores de esta situación, no solo intelectual, sino los que ejecutaron estas órdenes de Mulino y compañía. Pero lo mismo ocurrió en Bocas del Toro. Allí la vejación fue de tal magnitud que a las mujeres la desnudaron, la amenazaron a personas, amenazaron de meterle varas policiales por el recto, se torturó gente, se le sacó semidesnudos a uno, se les sometió a estar tirado frente al agua, se les dio agua con gas lacrimógeno. Allí hay una cantidad de muertos que el gobierno no reconoce, más de 20 muertos que estaban en la morgue en ese periodo. Dadas las circunstancias, hay 2 que entre comillas han reconocido, porque este señor cuando habla, él dice que ahí no hubo muertos. Entonces todas estas cuentas están pendientes. Estos delincuentes van a tener que enfrentar la justicia en algún momento frente a esas violaciones de derechos humanos, de torturas, de tratos crueles, etcétera, a las que sometieron a la población. Luego entonces están los docentes. Hay más de 200 docentes destituidos de sus cargos, en abierta violación a la Constitución y la ley. Los recursos administrativos no le dan paso para, como dice él, castigar a la gente.
Y a eso la política de terror. Los medios de comunicaciones, términos generales, son su instrumento de dominación, entregados, vendidos, pero ni eso logra cambiar la mentalidad del pueblo. Entonces tenemos un pueblo en condiciones, de lo que yo entiendo, dispuesto a transformar lo que está pasando en Panamá. Y transformar lo que está pasando en Panamá significa que la gente tiene derecho a vivir mejor, que el pueblo tiene derecho a garantizar educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo digno, salario digno. Y eso no llega, mientras que unos cuantos acumulan de manera extraordinaria, no solo robándole al pueblo, sino también haciendo negocio con lo del pueblo, lo cual obviamente hace al país que vivimos nosotros. Este es un país pequeño, territorialmente de 4 millones y tantos de habitantes, 4.2, pero que estamos en el segundo lugar de América Latina y cuarto del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Entonces, este problema debe acabar y el pueblo es el sujeto de esa transformación. Quienes estamos organizados, quienes tenemos planteamientos, propuestas, etcétera, nuestro deber es entregarles esa herramienta al pueblo para que emprenda finalmente su verdadera y definitiva liberación social y el perfeccionamiento de nuestra soberanía y autodeterminación. En algún momento me preguntaste sobre la política exterior del gobierno. Este es un gobierno entregado a los designios de Trump. Trump no había llegado al gobierno, no había ganado las elecciones y ya se había prometido cerrar la frontera de Darién. El dictador Suelo dice que la frontera sur de Estados Unidos estaba en Darién, en un acto vendepatria total y vulgar. Adicionalmente a eso, se firma un memorándum de entendimiento en el que se retrotrae la lucha histórica del pueblo panameño, una lucha histórica que desde 1903, que entregó la oligarquía vendepatria a los norteamericanos la construcción del canal, además de ello, las áreas adyacentes, la presencia militar a perpetuidad, y el pueblo libró una dura batalla durante parte del siglo XIX y parte del siglo XX por liberarse de esas cadenas, y este vendepatria ha firmado un acuerdo de entendimiento con los norteamericanos para instalar 3 nuevas bases. Esto está en la lógica de la agresión norteamericana en el Caribe, pero que también se presenta como el problema geopolítico global. Los norteamericanos, su gobierno le tienen miedo a los chinos. El avance de China con relación al poder económico que representa en el mundo lo ha llevado a buscar una narrativa. En el caso de Panamá, que los chinos tenían el control del canal, de los puertos, que los puertos podían hacer base, que atentaba contra la seguridad, una falsedad total de Trump y de compañía, Hensel, Rubio y demás, en torno a esa narrativa. Y el vendepatria lo que hizo fue firmar rápidamente, sin ningún nivel de decoro, entregar el territorio para crear 3 bases. Entonces ahí hay fragatas de guerra hoy, en la lógica de la agresión en el Caribe. Ya sabemos que han asesinado dominicanos, trinitenses, colombianos, venezolanos, en unas lanchitas que van por allí, que dice que es del narcotráfico y que no se presenta prueba ninguna. Y la gran narrativa es que buques cargados, es decir, la mentira del imperio, repetida por las poderosas maquinarias de información, para tratar de vender una ilusión y para con ello poder agredir a toda la región. Y hay súbditos como Mulino, como la gobernadora esta que está en Puerto Rico, la presidenta de Trinidad y Tobago, Noboa, etcétera, Milei y demás, que hacen coro a Trump. Sin embargo, Latinoamérica y el Caribe, los pueblos latinoamericanos y del Caribe y del mundo, saben que la mentira de Trump está encaminada a la reconquista realmente de lo que ellos llaman su patio trasero, y nosotros no somos patio trasero de nadie, no somos estados soberanos, somos pueblos libres que estamos obligados a hacer respetar nuestra autodeterminación y nuestra soberanía en nuestros territorios, pero también la hermandad que tiene que haber entre nosotros. Debemos practicar el latinoamericanismo, que es una de las corrientes fundamentales en el pensamiento progresista de nuestra región, en el internacionalismo mundial, sin duda, y prohijar entre todos acabar con este tipo de amenazas que hoy azotan nuestra región, azotan nuestros países, que somos víctimas.
ya se habla de análisis de Trump de entrar militarmente también a México, en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero en Estados Unidos no se combate ni el consumo, no se atiende a la población, se lava la mayor cantidad de recursos allí, igual que en Panamá, en el sistema financiero panameño, que lo convirtieron en una gran lavandería de plata del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico humano, en fin, de toda la delincuencia organizada mundial, de evasión de impuestos, y todo ello es un gran tejido que existe. Entonces, allí está encaminado el gobierno de Mulino y está encaminada la clase dominante en Panamá, la más atrasada. Considerando justamente este contexto de militarización general del Caribe y las amenazas a Colombia, a Venezuela, a México, quería preguntarte por una efeméride que se nos viene. Vamos a cumplir, tú me corregirás, 36 años de la invasión a Panamá, ahora el próximo 20 de diciembre. Hace poquito tiempo estuve en Venezuela y ahí la oposición coquetea mucho con la idea de lo que ellos llaman la extracción, o hacer una operación militar quirúrgica que de alguna forma pueda derrocar al gobierno o asesinar a algunos de los liderazgos políticos de la República Bolivariana de Venezuela. Quería preguntarte, en tu experiencia histórica como panameño, de un hecho realmente muy reciente, ¿cómo fue esa operación quirúrgica, que así también se llamó, a la invasión de Panamá del 20 de diciembre del 89, y qué costo tuvo en términos sociales, políticos y económicos? La invasión a Panamá es la decadencia de la propia política norteamericana. En Panamá se dio un golpe de Estado por Omar Torrijos de Herrera en el año 68, a la sazón de los golpes de Estado que se dieron en toda América Latina. No hay diferencias, en realidad. Las primeras operaciones fue perseguir a la dirigencia progresista, a los de izquierda, a los comunistas, también pues a quien habían derrocado en ese momento, ¿no?, que era Arnulfo Arias. Y se cerró la Universidad de Panamá, se clausuró la Asociación de Profesores de la República de Panamá, las asociaciones de estudiantes, los partidos políticos, todo eso fue parte de ello. Y la degeneración del régimen militar en Panamá trajo como consecuencia a finales de los años 80, mediados de los años 80, traspaso de mando. Y ahí es donde entra Noriega como figura, ¿no?, en medio de esta situación. Y esta figura es una figura corrompida realmente, vinculada, sí es, a ciencia cierta, a temas del narcotráfico. Pero temas del narcotráfico, recordemos, propulsado por la CIA, ¿verdad? Estamos hablando de Irán Contra en ese momento, y en el que se vincula toda esa operación de droga para comprar armas para financiar entonces a la Contra nicaragüense. Y Noriega entra en ese paquete. Y bueno, ya estando metido ahí, él hizo su propio camino. ¿A qué sometieron a Panamá? Sometieron a Panamá, por un lado, los militares y una parte de la oligarquía que se plegó a los militares desde el golpe de Estado, y la vieja oligarquía desplazada del poder, que era la que propugnaba por regresar al poder. Estos bandos interburgueses en pugna llaman a la invasión. Igual como ocurre hoy en Venezuela, los sectores más atrasados llaman a que te invadan el país. Son apátridas, y entre eso el personaje que hoy gobierna el país. Él era miembro de la Cruzada Civilista, fue vicecanciller posinvasión, se juramentaron en una base norteamericana, pidieron la invasión a Panamá. Solo el año pasado este triste personaje que hoy está en la presidencia del país justificaba la invasión gringa. Ahora, ¿qué representó eso para Panamá? Los asesinatos indiscriminados del ejército norteamericano contra el pueblo panameño, la violación de las normas de carácter internacional. La ONU tiene una resolución donde rechazó categóricamente la invasión a Panamá. Pero los norteamericanos eso, nadie responde por ello. A ellos no les interesa que hayan este tipo de resoluciones que condenen actos de esa brutalidad. ¿Cuántos panameños desaparecieron en el barrio del Chorrillo? Bueno, lo contamos por miles, que hasta hoy no conocemos sus nombres. Se les metió en bolsas a uno, se les puso en trapos a otro, se hicieron fosas comunes. Sobre esas fosas comunes hoy están construidas gran parte de edificios multifamiliares en ese área. No se indemnizó a las víctimas, no se conoce la verdad de los hechos. Como en El Chorrillo también ocurrió en mi natal Colón, donde murieron algunos coprovincianos. De igual forma en Río Hato,
donde asesinaron gente. La mayoría de las personas asesinadas son población civil, la mayoría, niños, mujeres, hombres, ancianos, etcétera, porque no había tal extracción quirúrgica. Lo que había era el deseo norteamericano de invadir el país, tomar el canal, tomar la administración, etcétera. Y susodicho sea de paso, los patriotas, los verdaderos patriotas, el 9 de enero del año 90, es decir, a menos de 11 días de la invasión, salieron a las calles con una pancarta exigiendo la soberanía y la autodeterminación del país, de nuestra soberanía, mientras que los vendepatrias celebraban, como Mulino y su gobierno celebraban la invasión sobre el charco de sangre que se había dado en el país. Entonces, ninguna guerra es buena, ninguna guerra es buena. Si en Venezuela hay un problema, ese problema tiene que ser resuelto entre venezolanos. Aquí los pueblos no son lacayos, no son súbditos, los pueblos son libres y soberanos. Si en Panamá hay un problema, eso tiene que ser resuelto por el pueblo panameño. Igual, si hay contradicciones en cualquier parte del mundo, en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, sus problemas tienen que ser resueltos allí por sus pueblos, pero no tutelados, no súbditos, que es lo que pretende Trump. Trump ahora se siente el rey del mundo, así como el dictador solo de Panamá se siente el rey de Panamá, y resulta ser que los pueblos no aceptan eso. Ya vimos las multitudinarias marchas que decían no rey, no king en Estados Unidos, porque eso es lo que percibe la población en Estados Unidos, como la percibe la población en Panamá. Y estos arbitrarios tendrán que rendir cuenta en su momento frente a la historia y frente a la justicia que debe llegar frente a este tipo de situación. Entonces la invasión a Panamá fue eso, fue una pugna interburguesa que trae como consecuencia a la vieja oligarquía a manejar los hilos del poder, a seguir robando como están acostumbrados, a seguir saqueando al país, a brutalmente imponer la política económica neoliberal de privatización de las cosas del Estado, privatización de parte de los sistemas de salud, privatización de, por ejemplo, trataron de privatizar el agua, reformas tributarias donde la población paga más impuestos que los ricos, reformas a la seguridad social donde el tema es neoliberal, como acabo de explicar su última reforma, reformas al Código de Trabajo, en fin, venta de islas, playas, costas, un saqueo brutal de los recursos de todos para enriquecer a unos cuantos. Y como hemos enfrentado eso, Suntra le ha tocado jugar ese papel junto al resto del pueblo panameño y sus organizaciones. Hoy el odio que carcome a Mulino lo trae con la furia con la que nos ataca y pretende en su lógica enfermiza hacer creer que él está actuando en derecho, que él está actuando con firmeza. No, tú eres un cobarde, cobarde que utilizaste el poder del Estado para torcer y para perseguir. Pero tenemos cuentas pendientes y esas cuentas se van a saldar en algún momento porque tu poder se acaba. Cada día que pasa se acaba. Y en la medida que se acabe y ya no lo tenga, vamos a ver si las bravuconadas tuyas van a seguir siendo las que hoy conocemos. El pueblo tiene derecho a ser libre, el pueblo tiene derecho, sin duda, a luchar por un mejor país, porque se respete nuestra soberanía y nuestra autodeterminación y porque nunca más los norteamericanos tengan presencia militar en nuestro país, tengan presencia agresora en nuestro país contra otros pueblos de nuestra América. Y porque realmente nosotros perfeccionemos nuestra soberanía, que es lo que cabe, y no que hayan este tipo de atrasos que hoy estamos viendo con un gobierno entregado como el de Mulino. Saúl, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, desde ya te deseo un pronto retorno a tu país y que puedas hacer pleno uso de todos tus derechos políticos y constitucionales. Gracias por tu tiempo. Ese es el norte. El norte es que yo regreso a Panamá. Si se cierran todas las posibilidades democráticas, entonces se abrirán otras. Pero nuestro norte es regresar a Panamá, donde debe haber justicia social, y en la justicia social es donde debemos construir una nueva sociedad, un nuevo Estado, nuevas reglas del juego, una constituyente originaria que barra la podredumbre y funde el Estado para todos, que garantice las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población panameña. Y quienes estamos empeñados en que eso sea así, nuestro deber es seguir luchando desde las trincheras que correspondan,
Hoy nos tocó la trinchera del exilio en la patria grande y la estamos viviendo y seguimos aportando y seguimos luchando junto a nuestro pueblo, junto a nuestras organizaciones, junto a todo hombre de bien y mujer en Panamá. Y bueno, agradecerte la oportunidad y en una próxima pues estamos a la orden y esperamos que sea así en Panamá, ya con todos nuestros derechos restituidos, reconquistados, que es lo que corresponde frente a la brutal represión burda con la que hemos de lidiar estos días pasados y algunos días más en el presente, pero que estamos seguros vamos a derrotar. Gracias.